Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, martes 9 de noviembre, hablando de teoría general del proceso. En las sesiones anteriores hemos estado hablando de los actos de iniciación del proceso y mencionamos como primero de ellos la demanda. Y dijimos que la demanda es un acto formal que está regulado y que tiene unos requisitos específicos en la ley. Ahora vamos a hablar de el segundo acto procesal que da inicio al proceso, con el cual les decía que había la discusión de si realmente el inicio del proceso lo da la demanda o el inicio del proceso lo da la admisión. Y entonces vamos a meternos a hablar acerca de ese tema. Entonces, segundo acto, admisión de la demanda. Admisión de la demanda. Resulta que una vez presentada la demanda al juzgado, ya estamos en campo del juez. Y resulta que el juez recibe la demanda, la estudia y tiene tres posibilidades. El juez puede admitir, inadmitir o rechazar la demanda. Se va a rechazar, como vemos en el cuadro, si hay falta de competencia, si el juez no es el competente, si hay falta de jurisdicción o si hay caducidad de la acción. Esa caducidad de la acción está referida a que la ley da un término para demandar y usted no lo hace. Entonces usted pierde la oportunidad de demandar. Hay caducidades muy cortas, hay otras que son más largas. La caducidad más corta que yo conozco es para demandar los actos de las asambleas o las juntas de propietarios en las propiedades horizontales, ¿sí? Cuando en las unidades residenciales se une la asamblea de propietarios o la junta de propietarios y establecen, por decir, alguna cuota extra para pagar, qué sé yo, los jueguitos infantiles o cualquier cosa. Y eso se decide en la asamblea. Hay 2 meses, solo 2 meses para demandar eso. Solo existen 2 meses. Esa es la caducidad más corta que yo conozco. Y las más largas sí son más comunes, que son 10 años, pero existen, digamos, caducidades muy cortas por lo cual hay que estar muy consciente de esos términos y estar pilas de que no se vayan a vencer, porque una vez vencido el término de caducidad, entonces ya no se puede demandar, no se puede demandar bajo ninguna circunstancia. ¿Listo? Entonces, el juez puede rechazar en caso de que haya falta de competencia, falta de jurisdicción o caducidad. Los dos primeros, pues para eso se ve instituciones procesales en el cual se nos enseña cuáles son los factores que determinan la competencia y se nos dice cómo se establece quién es el juez competente en un determinado proceso. ¿Listo? Para la caducidad sí tenemos que remitirnos directamente a la ley para ver la ley cuánto tiempo otorga para efectivamente demandar en ese determinado proceso. Si el juez rechaza la demanda, entonces esta ya no puede ser presentada porque fue rechazada, ¿cierto? Ya no puede ser presentada, no, ya no puede ser tramitada porque fue rechazada. Pero en los dos primeros casos, en la falta de competencia y en la falta de jurisdicción, en esos dos primeros, si el juez rechaza la demanda por falta de competencia o por falta de jurisdicción, tiene la obligación de hacer el análisis de quién sí es el juez competente, de quién sí es el juez que tiene jurisdicción y enviar, remitir la demanda directamente a ese juez que sí tiene competencia o que sí tiene jurisdicción. ¿Listo? Entonces, eso frente al rechazo de la demanda. Miremos la inadmisión. La inadmisión
se da cuando la demanda está, entre comillas, bien, pero le hace falta algún requisito de los que nos propone la ley. ¿Sí? Porque ya vimos que la ley nos propone unos requisitos. Entonces, si hace falta alguno, se da esa inadmisión. La inadmisión se da con un auto, que se llama auto inadmisorio, donde el juez dice, menciona qué es lo que falta, qué es lo que está mal. Y posteriormente concede 5 días hábiles al demandante, 5 días hábiles al demandante, para que éste subsane el requisito que hace falta. Para que se subsane el requisito que hace falta. Si la persona efectivamente cumple con el requisito que le ha sido exigido, el juez pasa a admitir la demanda. Si por el contrario, la persona, vencido los 5 días de traslado que se le dan, no subsana, entonces la demanda se rechaza. Entonces el juez inadmite y menciona cuál es el requisito que hace falta, qué es lo que el problemita que tiene la demanda, da 5 días, si usted subsana, se admite, si no subsana, se rechaza. Listo. Y uno puede inadmitir porque no hay requisitos formales, porque no hay anexos, hay una indebida acumulación de pretensiones. El demandante es un incapaz y no está actuando por medio de su representante legal, no tiene derecho de postulación, o sea, no está actuando por intermedio de un abogado. Falta un juramento estimatorio en los casos que nos menciona el artículo 206. Es decir, cuando se va a cobrar una indemnización, una compensación, frutos o mejoras que se requiere juramento estimatorio y no se hace. O falta del requisito de procedibilidad, es decir, intentar la conciliación previa, que la ley 640 del 2001 menciona que se debe intentar una conciliación previa antes de demandar y en caso tal de que no se haga, se puede inadmitir por esta razón. ¿Listo? Entonces, la inadmisión de la demanda implica que el juez diga, esta demanda tiene un problema, yo no puedo admitirla de esta forma. ¿Listo? Y ahora pasamos a la admisión. Ahora sí, perdón, al autoadmisorio de la demanda. A este, autoadmisorio de la demanda. Si la demanda cumple con todos los requisitos, entonces se pasa a admitir la demanda. Y el juez profiere el autoadmisorio que procesalmente hablando es el que da inicio al proceso. ¿Cómo así? A partir de que hay autoadmisorio, ya el proceso se está tramitando en el juzgado, cumple con los requisitos, empieza judicialmente. Entonces, eso frente a la admisión. Además, una vez admitida, se pasa a la etapa de notificación, donde el demandante
tiene la obligación de notificar al demandado, de darle a conocer el proceso. Y una vez notificada la demanda, que el demandado ya conoce que está siendo demandado y que el proceso está admitido por el juzgado, entonces se pasa a la etapa de contestación de la demanda. Entonces, el auto admisorio es un auto muy sencillo donde el juez menciona que efectivamente el proceso se admite y se le va a dar trámite. Miremos un auto inadmisorio. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar un auto inadmisorio. Entonces dice, juzgado segundo de familia de Envigado, se inadmite la presente demanda ejecutiva de alimentos presentada por la señora Tatatá frente al señor Tatatá para que en el término de 5 días, so pena de rechazo, subsanen lo siguiente. Por cuanto en la conciliación celebrada en este despacho el 14 de octubre de 2009 se puso fin a la ejecución que se tramitó en el radicado tal y en ella se plasmó que el obligado continuará embargado en el 16.66% de su salario, prestaciones legales y extralegales, se deberá aportar el certificado de los ingresos que ha percibido el señor Carvajal León desde el mes de abril de 2015 hasta el 31 de julio de 2020, discriminados mes a mes por tratarse de un título complejo, máxime que el valor inicial relacionado como capital corresponde al valor de los últimos títulos cancelados a la dama en representación de la joven Natalia dentro del referido proceso. Máxime que por tratarse de una obligación trasladada en porcentaje es una suma variable de acuerdo con los ingresos del obligado, no está sujeta a incremento. Entonces, primer requisito que le hacen aquí es que se debe aportar cuánto es lo que se gana la persona. ¿Listo? Segundo, deberá aportar copia del registro civil de nacimiento, donde conste la inscripción. Tercero, se indicará el correo electrónico y se deberá llegar un nuevo poder que se especifique el correo electrónico. Y aquí está, pues, ¿sí? Esto es del 2020, el año pasado. Esto. Entonces, eso es un proceso, eso es un auto inadmisorio. El auto admisorio, a ver, yo miro si tengo uno por acá. Dame un segundo. No, parece que no tengo auto inadmisorio. Ve, admisorio, espérenme a ver si tengo uno por aquí. Vean, acá tengo uno. Mírenlo acá. Dice República de Colombia, Corte Constitucional, auto admisorio. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 193 de la Ley 1955-2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
Magistrado sustanciador Alejandro Linares Cantillo, Bogotá, DC, 28 de octubre de 2020. El suscrito magistrado sustanciador en la causa de la referencia en ejercicio de sus atribuciones legales, constitucionales y legales, y considerando que los ciudadanos tales, hace una lista, que la Sala Plena Constitucional en sesión virtual llevada a cabo el 17 de septiembre del año en curso resolvió acumular estos expedientes, en consecuencia se deben tramitar conjuntamente para ser decididos en la misma sentencia. Que mediante auto del 5 de octubre de 2020 el suscrito magistrado decidió inadmitir la demanda por razones allí expuestas de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del decreto 2067 del 91. Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 2067 de 1991 se concedió a los demandantes un término de 3 días para corregir la demanda. En los términos señalados en el auto del 5 de octubre de 2020, se advirtió a la demandante que de no corregir la demanda en los términos señalados se procedería a su rechazo, pues el procedimiento constitucional dispone que si la corrección no se hiciese en dicho plazo, se rechazará. Quinto, que la Secretaría General de esta Corte informó que el 5 de octubre de 2020 fue notificado por medio de Estado el 7 de octubre de 2020, cuyo término de ejecutoria transcurrió en los días 8, 9 y 13 de octubre de 2020 y que en dicho término se presentaron escritos de subsanación de la demanda en los dos expedientes. Sexto, que analizados los escritos de subsanación, encuentra el magistrado sustanciador que las demandas de constitucionalidad cumplen prima facie con los requisitos previstos en el artículo 2 del decreto 2067 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional, por lo cual procede a admitir las mismas. En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado sustanciador, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, resuelve. Primero, admitir la demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos ¿Listo? Entonces, véalo acá. Esto es un auto admisorio. Véalo ahí. En este caso, de una demanda de constitucionalidad, eso es un auto admisorio, donde se admite la demanda. Véalo acá, en el primero. Entonces, eso es un auto admisorio, donde se le da trámite y se dice, listo, ahora sí el proceso lo consideramos correcto para ser tramitado dentro del juzgado, se admite el mismo. Entonces, de esa forma, ya el proceso empieza a caminar y de ahí es de donde pasamos a lo que yo les decía, la etapa de notificación y posteriormente la etapa de contestación de la demanda. Es por estas razones, porque ahí es cuando realmente se da origen al proceso, porque el proceso se entiende que está aceptado y que sí se está trabajando a partir del auto admisorio, aunque se entiende presentado con la primera fecha en la que fue llevado al juzgado. Desde ese momento se entiende que el proceso fue presentado y que empieza ahí. Realmente se habla de que tenemos un proceso viable, de que tenemos un proceso que efectivamente se va a tramitar a partir del auto admisorio de la demanda. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. Bueno, entonces con eso vamos a dejar ahí la parte de la admisión. El siguiente punto en el orden del proceso sería la notificación, pero esa no la vamos a ver todavía, esa la vamos a ver después con lo de los actos de notificación, perdón, de los actos de comunicación. Vamos a pasar a hablar de la contestación de la demanda. ¿Listo? Entonces, tercer acto de inicio del proceso, contestación de la demanda. Contestación de la demanda. Entonces, estamos hablando de los actos de iniciación del proceso. Primero, la demanda. Segundo, la admisión. Tercero, la contestación de la demanda. Entonces, una vez presentada la demanda, que ésta haya sido admitida y que haya sido notificada a partir del día hábil siguiente al que fue notificada,
Es decir, si se notificó hoy, martes 9 de noviembre, a partir del miércoles 10 de noviembre, empieza a correr para el demandado el término de traslado de la demanda. Traslado. Traslado es el término que se le da a la persona para que haga alguna acción. En este caso, para que conteste la demanda. Entonces, al día hábil siguiente, empieza a correr el término de traslado para contestar la demanda. Ese término puede variar dependiendo de la clase de proceso de que estemos hablando. En civil puede ser de 20 días, en su mayoría, pero también puede ser de 10 días. Dependiendo de la clase de proceso específico, ese término varía. Pero si tenemos que decir un término general, el más común de todos, el que se presenta con mayor frecuencia, el término es 20 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en el que se cumplió la notificación. Si se notificó hoy, repito, a partir de mañana. Hoy 9, martes 9, mañana miércoles 10 empezaría a correr el término. Y por regla general, el que vamos a utilizar de manera general es 20 días, pero ya sabe que según la clase de proceso, eso puede cambiar. Entonces, cojamos un calendario y miremos hasta cuándo. Vea. Yo pongo aquí solamente festivos acá. Entonces, vea, se notificó hoy, entonces empieza a correr a partir de mañana. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta el 9 de diciembre. Realmente un mes. ¿Pero por qué? Porque tenemos 2 festivos. Porque no cuento sábados ni domingos. Entonces, se notificó hoy. A partir del día siguiente empieza a correr el término. Repito. 1, 2, 3. Esto no se cuenta porque es sábado, no se cuenta porque es domingo, no se cuenta porque es festivo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no se cuenta, 20. Hasta el 9 de diciembre sería para contestar la demanda. Hasta este día, ya el 10 ya. ¿Sí? Si usted no cumple con el término de traslado, se entiende presentado extemporáneamente y es como si no hubiera contestado. ¿Listo? Entonces, ese es el término más general, pero ya les dije que puede variar. ¿Listo? Entonces, se corre el término y se debe presentar la contestación de la demanda. La contestación, al igual que la demanda, es un acto formal que está regulado en la ley y que tiene unos requisitos específicos. Ese, en este caso, está regulado en el artículo 96 del Código General del Proceso.
Contestación de la demanda. Vamos a mirar qué es lo que dice, lo vamos a leer todo y después continuamos y les presento el gráfico de esto. Contestación de la demanda. Artículo 96. La contestación de la demanda contendrá, primero, el nombre del demandado, su domicilio y los de su representante o apoderado. En caso de no comparecer por sí mismo, también deberá indicar el número de documento de identificación del demandado y el de su representante. Tratándose de personas jurídicas o patrimonios autónomos, deberá indicarse el número de identificación tributaria NIT. Segundo, pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos, manifestará en forma precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así, se presumirá cierto el respectivo hecho. Tercero, las excepciones de mérito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, con expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la alegación del derecho de retención, si fuera el caso. La petición, cuarto, la petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer si no obrar en el expediente. Quinto, el lugar, la dirección física y de correo electrónico que tengan o estén obligados a llevar, donde el demandado, su representante o apoderado recibirán notificaciones personales. A la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de quien la suscriba a nombre del demandado, la prueba de su existencia y representación legal, si a ello hubiere lugar, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante, o la manifestación de que no los tiene y las pruebas que pretenda hacer valer. Entonces, eso es la estructura de la contestación de la demanda. Si yo quiero graficar lo que acabamos de ver, nos sale un cuadro más o menos de esta naturaleza, donde decimos el nombre e identificación de las partes, en este caso del demandado, el pronunciamiento expreso frente a cada una de las pretensiones que se hizo en la demanda, el pronunciamiento expreso frente a los hechos que se pusieron en la demanda, las excepciones de mérito que se pretenda hacer valer, las pruebas, las direcciones de notificación, incluyendo la electrónica, y las excepciones previas. Ese es el contenido básico que tiene una contestación de la demanda. Analicemos algunos de ellos que requieren que nos detengamos un momento. En este primero, que es el nombre e identificación de las partes, pues basta solamente con mencionar lo que dice el código, que se debe mencionar el nombre del demandado, el domicilio del demandado, el nombre y el domicilio del representante legal del demandado, si lo tiene, en caso de que sea una persona jurídica o un menor de edad. Y también se debe indicar el número del documento de identificación del demandado y el del representante legal si lo hubiere. Esto incluye la cédula de ciudadanía para los nacionales colombianos mayores de edad, el número único de identificación personal para los menores de edad nacionales colombianos, el número de cédula extranjería para los extranjeros que están domiciliados legalmente en Colombia, o el número del pasaporte para los extranjeros que no están domiciliados en Colombia.
sino que solamente están de paso. Entonces el número del pasaporte. O el NIT, número de identificación tributaria para las personas jurídicas o los patrimonios autónomos. El NIT. Entonces, se debe identificar a las personas. Supremamente simple, pues. No he dicho yo nada extraño de lo que ya hemos manejado antes. Totalmente simple. Segundo, pronunciamiento expreso frente a las pretensiones. Entonces, el demandado tiene que coger las pretensiones que se solicitaron en la demanda, cogerlas en la mano y de referirse a cada una de ellas, diciendo si se opone o si se allana. Perdón, si se opone o si se allana, sí, estoy correcto. El allanamiento es un acto procesal que implica la aceptación de las pretensiones del demandante. Yo acepto lo que el demandante está pidiendo. Y como consecuencia de ello, entonces, el juez tiene que proceder a dictar sentencia. Si yo acepto las pretensiones del demandante, si yo me allano, entonces ya no es necesario continuar con el proceso y el juez puede proceder a dictar una sentencia anticipada. Esto en la medida de que haya un allanamiento total, es decir, que haya allanamiento, aceptación de todas las pretensiones de la demanda. Pero también puede ocurrir que haya un allanamiento parcial, es decir, que únicamente se acepten algunas de las pretensiones de la demanda, no todas, solo algunas. En ese caso, el proceso continúa frente a las pretensiones en las que no hubo allanamiento, frente a eso continúa, y posteriormente en la sentencia el juez se pronuncia frente a las que usted se allanó y luego frente a las que no, dependiendo de lo que se discutió a lo largo del proceso, qué fue lo que se demostró, ¿sí? Qué es lo que dice la ley y el juez toma una decisión. Entonces, el allanamiento, que puede ser total o puede ser parcial, implica la aceptación de las pretensiones y de las consecuencias jurídicas que se derivan de ellas. Porque si yo me allano ante la pretensión que dice que tengo que indemnizar con 100 millones de pesos a Pedro, lo que tengo que hacer es pagarle 100 millones de pesos a Pedro, ¿cierto? Entonces, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión y por ende también implica la aceptación de las consecuencias jurídicas que se derivan de ellas. En el caso del derecho penal, ante el allanamiento opera un beneficio en el cual se puede reducir la pena hasta un 50%. No para todos los delitos. Hay delitos que están exentos de esos beneficios, pero se puede realizar un allanamiento y obtener un beneficio, en la gran mayoría de delitos, de hasta un 50% de rebaja de pena. Entonces, por esa razón, es que usted muchas veces ve que la condena por un homicidio es de 13 a 25 años, pero la gente paga mucho menos, porque entonces si se allana,
se reduce a la mitad. Y después se pueden aplicar otros beneficios, como por ejemplo, que si lleva 2 días de trabajo o estudio le reducen 1, que si por buena conducta, que si no sé qué, que cuando yo ha cumplido las 2/3 partes de la pena tiene derecho a libertad condicional. Sí, pero eso ya es otras arandelas. Pero realmente vamos a suponer que lo condenan, que la pena va a ser 13 años, de 13 a 25, la mínima, 13 por el homicidio. Pero si allana, entonces le rebajan a la mitad, 6,5. Entonces, mire, ya va con 6,5. ¿Ya? Y si fuera eso, que cuando lleve las 2/3 partes y entonces que por cada 2 días de trabajo o estudio le reducen uno, paga 4 años y sale. Y era una pena de 13. Entonces uno dice, pero ¿cómo ocurre eso? Por todas las rebajas que se van sumando. Es por eso. Eso en penal. En civil no pasa eso. Ni en familia. Ni en laboral. El único beneficio que usted tiene en las otras ramas de allanarse, el único beneficio que hay es que la pena, perdón, que el proceso no es tan largo. Si hay un allanamiento total, el proceso se puede acabar por sentencia anticipada. Lo cual parece que no es mucho, pero ante procesos tan largos y procesos complicados puede significar la solución del conflicto de manera más rápida, lo cual implica que las personas tienen que ganar menos recursos, ¿sí? Porque todos conocemos el viejo dicho de que el tiempo es dinero. Deme un segundo, por favor. Continuamos. Entonces, el beneficio del allanamiento en civil es que el proceso se acaba más rápido. En penal puede, no siempre, puede llegar a ser una reducción de la pena de hasta la mitad. ¿Listo? No siempre es la mitad, no para todos los delitos se puede. ¿Listo? Entonces, si yo me allano, puedo tener beneficios, incluso que el proceso se acabe más rápido, ¿cierto? Y si el tiempo es dinero, pues entonces mientras menos tiempo, mejor, más plata, ¿ya? Entonces, ese puede ser la única razón para allanarse, que las cosas se resuelven más rápido. Puede ser, ¿listo? Según el caso, habrá que mirarlo. Si hay allanamiento parcial, frente a lo que la persona acepta, no hay discusión, se continúa el proceso frente a lo no acordado y luego después el juez dicta sentencia, teniendo en cuenta el allanamiento y teniendo en cuenta lo que fue demostrado dentro del proceso. ¿Listo? ¿Alguna duda frente al allanamiento? Entonces continúo. La otra posibilidad que tiene el demandado es hacer oposición a las pretensiones. Decir que se opone, que no está de acuerdo, que el juez debe negar la pretensión. Y luego deberá sustentar esa postura diciendo por qué razón no se le puede conceder al demandante la pretensión que está solicitando. Pero eso se hará con posterioridad. ¿Listo? Entonces, volviendo al esquema. Primero, tenemos el pronunciamiento expreso frente a las pretensiones, diciendo si se opone o si se allana. ¿Listo? Ahora viene este pronunciamiento expreso frente a cada uno de los hechos de la demanda. Y aquí hay 3 posibilidades. En las pretensiones, las posibilidades eran me allano o me opongo. En cambio, frente a los hechos, las posibilidades son es cierto, no es cierto, es falso, o no me consta. Esas 3 posibilidades. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿O no me consta?
Esta es una de las razones por las cuales se les decía que en la demanda los hechos tienen que estar numerados y organizados, porque yo tengo que pronunciarme frente a cada hecho, diciendo el hecho primero es cierto, el hecho segundo es cierto, el hecho tercero es falso, el hecho cuarto no me consta, y así, uno por uno. Pero además, nos dice el artículo 96 del Código General del Proceso que si yo voy a poner que es falso o que no me consta, en esos dos escenarios, yo tengo que decir por qué razón es falso y por qué razón no me consta. En cambio, sí, yo digo que es cierto, solo con esas dos palabras es suficiente. Es cierto, punto. No hay que poner nada más. Es cierto, punto. Entonces usted pone, el hecho primero es cierto, nada más. El hecho segundo es cierto, nada más. Pero si yo me voy a oponer a un hecho, voy a decir que es falso, entonces tengo que decir, el hecho cuarto es falso porque y ahí explicar la razón por la cual yo estoy manifestando que eso no es cierto o que no me consta. A mi cliente no le consta toda vez que él estaba por fuera del país, que él no estuvo presente, en fin, pero hay que decir por qué. Esto frente a todos y cada uno de los hechos, todos tienen que tener un pronunciamiento expreso, no implícito, expreso, donde se diga si es cierto, si no es cierto o si no consta. ¿Listo? Si usted deja de pronunciarse frente a un hecho, si usted no dice nada, opera un fenómeno que se llama confesión ficta. Está regulada en el artículo 97. Falta de contestación o contestación deficiente. La falta de la contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ellas, o las afirmaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Básicamente, si usted no se pronuncia frente a un hecho, eso quedó demostrado. Es cierto lo que dijo el demandante. Pero ¿cómo que es cierto? Como usted no dijo nada, la ley presume que eso es cierto sin necesidad de prueba. Entonces es gravísimo, ¿sí? Porque usted básicamente pierde el proceso. Porque recuerde que los hechos son el fundamento de las pretensiones. Entonces, si el hecho es cierto, la pretensión tiene fundamento y hay que reconocerla. Es gravísimo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es pronunciarnos frente a cada uno de los hechos de la demanda. Una Para pregunta. decir si sí, si no o si no le consta. Dígame. Entonces, esto es igual que el desistimiento tácito. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos El términos? desistimiento tácito es una figura de descongestión judicial. El desistimiento tácito es únicamente para el demandante. ¿Dónde? Si el proceso depende de que el demandante realice alguna actuación
que el demandante haga algo, que presente un escrito, que notifique, que haga algo el demandante, y no lo hace dentro de un término de 3 meses, el juzgado le manda un requerimiento y le dice: amigo, estamos pendientes de este trámite. Tiene 30 días para presentarlo. Si no, se entiende que usted desistió del proceso, que ya no quiere demandar, que retiró la demanda del juzgado, que a usted ya no le interesa que el proceso continúe. Vencido ese término, si usted no realizó la actuación, es como si hubiera retirado la demanda y no la puede volver a presentar hasta dentro de 6 meses. Y eso es muy grave por los términos de caducidad que estuvimos mencionando. Entonces, si el demandante no hace la acción que le pide el juzgado, se le declara el desistimiento tácito. En cambio, si el demandado no contesta, opera la figura de la confesión ficta. Es como si la persona hubiera confesado y hubiera dicho: eso que dice ese man es cierto. Ese hecho es cierto. Solo que no lo dijo, sino que la ley lo presume que lo dijo. Gravísimo. Lo que te digo, básicamente perder el proceso. Muchas gracias, profe. Entonces usted lo que tiene que hacer es pronunciarse frente a cada uno de los hechos. Entonces usted coge a su cliente, lo sienta a un ladito y le dice: mira lo que dice el hecho primero, que vos hiciste taque, 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 eso que es cierto, es falso, no le consta, y por qué no le consta. Ah, eso es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Ah, porque no pasó eso, sino que lo que pasó fue esto, tan, 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 y usted va redactando. Eso toca así, porque es la demanda a un lado, usted va haciendo la contestación y el cliente sentado. Entonces usted está ahí copiando. A ver, entonces, ¿cómo es la cosa? Sí, no le consta. ¿Por qué no le consta? Ah, ¿usted estuvo en dónde? ¿Y eso fue en dónde? Ok, listo. Entonces mi cliente estuvo ta, 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 en tal y tal parte, mientras que eso se dio en tal y tal otra, ta, ta, ta. Por lo tanto, él no tiene ningún conocimiento tan, según lo que dice la persona. ¿Ya? Y siempre debe ir la frase: mi cliente dice tal cosa, mi cliente manifiesta que, según lo expresado por mi poder dante. ¿Por qué? Porque el que está diciendo que eso es falso, el que está diciendo que eso no le consta, el que está diciendo que eso es cierto, no es usted. ¿Es quién? El cliente. Y esa expresión es muy importante porque resulta que el cliente llega y dice: no, no, eso es falso. Y mentiras que era verdadero. Eso se llama falso testimonio, porque tanto la demanda como la contestación se entienden prestados bajo la gravedad de juramento. O sea, que si eso es falso, eso es un delito, perjurio. Entonces, por eso hay que decir: mi cliente dice, según lo manifestado por mi poder dante, así como me lo expresó mi representado, y así, frases de esa manera para que quede muy claro que quien está haciendo la afirmación no es usted, es la persona, porque usted como abogado no tiene la obligación de ser omnisciente, de saber todo de si es cierto o es falso. Usted le cree a su cliente, pero si el cliente se pone con pendejadas a hablar cháchara y a decir mentiras, que la sanción le caiga a él, no a usted. Entonces, por eso, mi cliente dice, mi cliente manifiesta, mi representado menciona, mi poder dante aduce, ¿ya? Para que se desligue la afirmación que está contenida dentro de la contestación y de la demanda también de usted, que la afirmación no la hace usted, la hace esa persona. ¿Listo? Entonces usted hace un pronunciamiento expreso frente a los hechos y un pronunciamiento expreso frente a las pretensiones.
Y si usted se fija en este esquema, si usted lo mira atentamente, se da cuenta que aquí hay un hueco, porque siguen las excepciones de mérito. Y el hueco es que en la contestación no hay pretensiones, no hay. En la contestación, el demandado no puede pedir nada. La contestación es únicamente un acto de defensa. La demanda es el acto de ataque, el acto en el que usted pide. La contestación solo es un acto de defensa. Entonces, ¿qué ocurre si Pedro demanda a María en divorcio? María dice, eso no es cierto. Esa causal que usted aduce no es cierto. Antes fue usted el que puso los cachos. María no puede decir eso. Si María quiere aducir que es el otro quien fue el culpable, quien fue el que puso los cachos y el que debe ser condenado, entonces lo que tiene que hacer es una demanda. No lo puede hacer en la contestación. Entonces, lo que puede hacer la persona es presentar lo que la gente llama en la calle una contrademanda. Es decir, en el mismo proceso, demanda Pedro a María. María tiene que contestar esa demanda, porque si no contesta, confesión ficta, artículo 97. Pero además de contestar, presenta una contrademanda, es decir, una demanda nueva para que se tramite dentro del mismo proceso, en el cual ya no es Pedro contra María, sino María contra Pedro. Pero eso serían entonces dos actos, ¿sí? Porque tenemos entonces, por un lado a Pedro, que está presentando una demanda de divorcio en contra de María, ¿sí? Entonces, Pedro demanda. Pedro demanda a María. Luego María hace una contestación. Esta contestación para referirse a lo que se dijo en la demanda, pero además presenta otro acto que se llama demanda de reconvención. El término técnico es demanda de reconvención, no contrademanda. Contrademanda es el término que se utiliza, digamos, en la calle. Esta demanda María la presenta en contra de Pedro. Y como es este mismo esquema, entonces Pedro tiene que presentar una contestación de reconvención pronunciándose acerca de esta demanda. ¿Ya? Todo esto se tramita dentro del mismo proceso, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, a Pedro, que va a presentar esa demanda en contra de María. Por el otro lado, tenemos a María, que contesta la demanda en contra de Pedro. Pero también la misma María, además de contestar, presenta esta demanda de reconvención en contra de Pedro. Y Pedro,
como se le demandó en reconvención, tiene que contestar esa demanda, obviamente, de reconvención. Todo esto se lleva dentro del mismo proceso. Pero esto es otra cosa, esto es volver a empezar, porque la demanda de reconvención es una demanda, entonces tiene que tener los mismos requisitos de una demanda cualquiera. Y entonces dentro de este juzgado se llevan dos procesos. Tenemos, el primer proceso es este. ¿Sí? Este es un proceso. Una demanda que tiene unas pretensiones y una contestación frente a esas pretensiones. Y tenemos un segundo proceso que es este de acá, en el cual María presenta una demanda con unos hechos, con unas pretensiones específicas en contra de Pedro y Pedro contesta. ¿Sí? El orden en el que se resuelven es primero la reconvención y segundo la demanda original. En ese orden se resuelven. ¿Sí? Pero son dos procesos aparte que se pueden tramitar dentro del mismo. Obviamente, la demanda de reconvención tiene que tener relación con la demanda original. Si es que María está demandando a Pedro por otro negocio jurídico totalmente diferente, ya eso es otro proceso aparte. ¿Listo? Dígame. Profe, a ver, que no que vengo por aquí manejando. Sí, la pregunta va enfocada en este sentido y es el hecho de que alguno de los sujetos procesales se abstenga, se equivoque, el abogado se le olvide, automáticamente se da por aceptado, pues en este caso que no interponga respuesta a lo de la demanda como tal. Se sobreentiende que es que acepta, independientemente de que se haya equivocado, que al abogado se le haya olvidado, a uno, se da por cierto lo que se le está demandando. Sí, es lo que dice el artículo 97. O sea, la cosa es, si hay una justa causa para no haber presentado la contestación, ya eso es otro paseo, ¿ya? Pero no habiendo una justa causa, es lo que dice el artículo 97. La falta de contestación de la demanda o la falta de pronunciamiento expreso sobre los hechos y las pretensiones harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto, ¿ya? Entonces, si usted tiene una justa causa, ya eso es otra cosa diferente. Pero si no hay una justa causa, si fue un descuido, si fue un olvido, si no se hizo a tiempo, si la razón que sea, jodidos. ¿Listo? Lo que le digo, básicamente usted perdió el proceso. ¿Ya? Ok. Así es como funciona esto. Entonces, en la contestación no hay pretensiones. En la contestación no se puede pedir nada. La contestación solo es para pronunciarse frente a lo que el otro dijo. Lo más parecido que hay a una pretensión dentro de la contestación, sin serlo, sin ser pretensiones, pero lo que más se le parece son las excepciones de mérito, estas que vienen para acá. ¿Ya? No son pretensiones, es como decir que lo más parecido a un burro es un camello. ¿Sí me entiende? Son ligeramente similares, animales, cuadrúpedos, ¿sí? Pero no es lo mismo. ¿Ok? Así, igualito. No hay pretensiones en la contestación. Lo más parecido son las excepciones de mérito, pero no son pretensiones. Entonces, subtítulo: las excepciones. Las excepciones
son el mecanismo de defensa por excelencia que tiene el demandado. Pero existen dos tipos. Las excepciones previas y las excepciones de mérito, o también se les llama excepciones de fondo. Entonces yo puedo decir excepciones previas y excepciones de fondo o de mérito. Cada una de ellas tiene una finalidad diferente. La excepción previa, su finalidad, su objetivo es que el proceso no inicie, que el juez revoque el auto admisorio, que el juez no pueda admitir ni tramitar el proceso. Yo no estoy atacando el fondo. Yo no estoy atacando las razones por las cuales el demandante está pidiendo. Yo no estoy diciendo que el demandante no tiene la razón. Yo no estoy diciendo que la ley no le da el derecho. Yo lo que le estoy diciendo al juez es que él no puede tramitar ese proceso. Que de pronto haya otro juez que sí, no hay problema. Que se puede tramitar de otra forma. Pero ese juez en ese proceso no puede continuar con el mismo. Esas son las excepciones previas. Esas excepciones previas están reguladas dentro del Código General del Proceso, artículo 100. Véalas acá. Acá, perdón. Leo. Excepciones previas, artículo 100. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda. Ya sabemos cuánto es. ¿Cuánto es? De 10 a 20 días. De 10 a 20. Generalmente 20. Listo, 20. ¿Ya? Entonces, si a usted le preguntan así como de rapidez, ¿cuántos días es para contestar? 20. Pero usted ya sabe que puede haber procesos en los cuales eso cambie. Pero si la pregunta es así, por 200 millones, ¿cuántos días hay para contestar la demanda? 20, de una. Ya, ese es el término más común. ¿Listo? Pero hay que mirarlo. ¿Listo? Entonces, 20 días. ¿Y cuáles son entonces lo que yo puedo proponer? Falta de jurisdicción o de competencia. Señor juez, vos no puedes tramitar este proceso porque vos no sos el competente. Es otro juez. Mire que ahí yo no estoy diciendo, no tiene la razón, ya pagué, eso es falso, eso no es así, la ley no. No, no, no. Yo lo único que le estoy diciendo es, negro, vos no podés. Mandado en lo donde el man que sí puede. ¿Ya? Yo no estoy atacando el fondo, no estoy atacando las razones por las cuales el demandante está pidiendo lo que está pidiendo. Yo lo que estoy diciendo es, eso no lo podés tramitar vos. Mándalo por otra parte. ¿Ya? ¿Qué otra? Compromiso o cláusula compromisoria, es decir, que las partes se habían comprometido a no acudir a la jurisdicción ordinaria, sino a ir a un tribunal de arbitraje. Entonces el juez no puede llevar el proceso, sino que hay que llevarlo ante un tribunal de arbitraje. Inexistencia del demandante o del demandado. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Sí, esa persona no es el representante legal. Ese menor de edad tiene que estar representado por sus padres y esos no son los padres. O esos sí son los padres, pero ellos no son los representantes legales. Los representantes legales son tales. O una persona jurídica. Resulta que Atlético Nacional está demandando
al Deportivo Pereira. ¿Quién tiene que presentar la demanda? Yo pues, ¿quién? El representante legal, ¿no? Sí. ¿Y quién es? El abogado. ¿Quién es el representante legal de Nacional? Mm, Digamos que pues no sé, el abogado pues que esté en cabeza o el presidente. Google, ¿quién es? ¿Quién me dice? Véalo aquí. Es este man, véalo. Emilio Gutiérrez Gómez, véalo aquí, véalo. Este parcerín. Resulta que a este man lo sacan y entonces es otro. Y entonces miremos aquí. ¿Quién es el presidente del Deportivo Pereira? A ver, ¿quién es? Véalo acá. John Omar Candamil se llama. Véalo acá. Véalo, este man. Entonces, ¿quién tiene que presentar la demanda? Es Emilio que vimos ahí. ¿Y a quién hay que demandar? Al otro John Omar, listo. Porque ellos son los representantes legales. Si no está presentado por esa persona la demanda, yo digo, ahí hay una indebida representación. Ese man que figuró ahí no es el representante legal. Y tiene que ser el representante legal. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con esa excepción. ¿Qué más? Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Cuando yo hablo de que una demanda es inepta, ineptitud de la demanda es que no se cumple con los requisitos formales que están en el artículo 82 o que la acumulación de pretensiones es indebida según los requisitos que dicen el artículo 88. Ya los vimos ambos. No haberse presentado la prueba de calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de la comunidad, albacea y en general de la calidad en la que actúa el demandante o se cite al demandado. ¿Recuerdan lo que yo les dije de que era necesario poner la calidad jurídica en la que actuaban las partes? Y además de eso, probarla, véalo ahí. Si usted no lo hace, excepción previa. Haberse dado la demanda un trámite procesal diferente, la demanda era declarativa y se está tramitando como un ejecutivo, la demanda liquidatoria se tramita como un declarativo, etcétera. Pleito pendiente entre las mismas partes, ya están discutiendo un asunto del cual depende este. No comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios. No haberse ordenado la citación a otras personas que ordene la ley o haberse notificado el auto admisorio de la demanda a una persona distinta a la que fue demandada. Estas son las excepciones previas, son taxativas, quiere decir que son estas y no más. No hay más, a menos que la ley cree otras nuevas. O sea que las excepciones que se tramitan como previas son estas. ¿Qué tienen de particular? Que estas se proponen en un escrito aparte de la contestación. Por eso, en el esquema que venimos manejando, están aquí abajo al final, mírenlas. Porque esto es en un escrito aparte. Todo esto, hasta acá el naranjadito, todo esto es un solo escrito, el escrito de contestación de la demanda, pero la excepción previa es en un escrito aparte. En algunos procesos incluso, para contestar la demanda tenés un término y para proponer excepciones previas tenés otro. Las de mérito van dentro de la contestación, entonces tenés un término y para las previas tenés otro. ¿Ya? Tenés dos términos. Entonces, hay que estar pendiente porque de acuerdo a la clase de proceso, para contestar y proponer excepciones previas podemos, en mérito tenemos unas y para proponer excepciones previas podemos tener otro término diferente. ¿Listo? Y esas excepciones previas
se van a resolver antes de que inicie el proceso. Antes de la primera audiencia, antes de que se empiece a tramitar, es necesario que el juez resuelva la excepción previa. Si tiene razón, el proceso no puede continuar. O si el juez dice, no, esto está bien, entonces rechaza la excepción y ahí sí continúa el proceso. Pero antes de que hagamos cualquier cosa, el juez tiene que resolver esa excepción previa. Antes de cualquier cosa. ¿Listo? ¿Dudas frente a las excepciones previas? Señor. Bueno, entonces ahora sí, hablemos de las excepciones de mérito. Estábamos hablando de excepciones en general y les expliqué las previas. ¿Por qué me metí con las previas? Porque yo tengo que explicarle qué son las excepciones, para qué sirven, para poder ver este punto. Estamos aquí en la mitad. ¿Por qué me brinqué al final? Porque como estas se tienen que resolver antes del proceso, es necesario que usted lo tenga por contexto y para que usted pueda entender bien el diagrama. ¿Listo? Entonces, la excepción de mérito. También se les conoce como excepciones de fondo. Entonces, se llaman excepciones de mérito o fondo. A las previas también se les llama excepciones perentorias. Entonces, usted puede llamarla excepciones previas o perentorias, ¿ya? Las excepciones de mérito o fondo, lo que hacen ahora sí es atacar las pretensiones de la demanda. Intentar demostrarle al juez que el demandante no tiene la razón, que al demandante no le puede conceder las pretensiones, que a ese demandante no lo podés poner a ganar el proceso. Esa es la finalidad. Las excepciones de mérito no son taxativas, no están enunciadas así en un artículo. Las excepciones están expandidas a lo largo y ancho de las leyes. En el Código Civil se mencionan, en el de Comercio, Código de Infancia y Adolescencia, en leyes independientes, están expandidas por ahí. Y se puede pedir cualquier cosa que lo que haga es atacar lo que el demandante dice. Si en la pretensión previa yo le decía, señor juez, venga, antes de que miremos quién tiene la razón, si ese mano yo, antes de que cualquier cosa, usted no puede empezar este proceso porque tiene un problema. Téngalo, espérese. Aquí le decimos, no, metámonos a la discusión y venga, yo le demuestro que usted no le puede conceder esas pretensiones a ese man. Venga, abramos el debate probatorio, que yo le voy a demostrar que usted no puede poner a ganar al demandante. ¿Y qué tipos de excepciones de mérito hay? Las previas son estas, las que las sacamos del artículo 100. Y las de mérito vamos a encontrar estas tantas, pero pueden haber más, sí. Cosa juzgada, eso ya se juzgó en otro proceso. Caducidad de la acción. Transacción. Eso ya se transó en otro contrato y se resolvió ese conflicto. Falta de legitimación en la causa. Usted no tiene la calidad jurídica para demandar. Prescripción extintiva. Usted ya no puede reclamar ese derecho. Ya pasaron 5 años y para reclamar esa letra de cambio son 3. Entonces ya le prescribió el derecho. Conciliación extrajudicial. Eso se concilió antes del proceso, por fuera. No lo puedes reclamar porque eso ya fue conciliado. Compensación. Es que yo es cierto que le debo a ese señor, pero él también me debe a mí. Entonces la deuda se compensa y hicimos un cruce de cuentas.
pago total o parcial. Yo esa obligación ya la pagué, total o parcialmente. O ya se cumplió lo que se debe cuando no son obligaciones de dinero, sino que es una obligación de hacer o de no hacer. Entonces ya se cumplió con eso. O que el negocio es nulo, absoluto o relativamente. O que hay simulación. Se me está cobrando lo que no es. Todavía no se puede cobrar, todavía no me puedes hacer exigible eso porque hay una condición suspensiva que, como su nombre lo indica, suspende los efectos del contrato. Por ejemplo, yo alquilé un apartamento a 1 año y apenas van 8 meses, no me lo puedes pedir todavía. Novación de la obligación se cambió por otra. En un primer momento, yo le debía 40 millones de pesos, pero luego hicimos un negocio en el que dijimos que yo le entregaba mi carro y le quedaba debiendo 2 porque mi carro vale 38. Entonces usted no me puede cobrar a mi 40 porque nosotros ya la novamos, la cambiamos. Yo le entregué el carro y le debo es 2, no 40. La obligación cambió. Falta de idoneidad del título valor. Ese pagaré con el que me estás cobrando no es válido, no es idóneo, eso no cumple con los requisitos que exige el Código de Comercio para ser considerado un pagaré. Petición antes de tiempo. Inexistencia del derecho u obligación. Usted no tiene derecho a cobrarme eso porque la ley no menciona que eso se tenga que pagar de esa forma. Inoponibilidad del acto o negocio jurídico. Ese negocio jurídico no es conocido, ese negocio es secreto. Usted no puede decir que había una compraventa si no lo ha registrado. Pérdida de la cosa que se debe. Lo que se debía se perdió. O violación de normas constitucionales o derechos fundamentales. Estas son excepciones de mérito, algunas que yo he recogido por ahí de la ley, de la experiencia profesional, entre otras. Pero pueden haber muchas más. Porque como no son taxativas, como no están reguladas específicamente en la ley, a diferencia de las previas, entonces yo no puedo saber de manera específica cuáles son. La clave es para usted diferenciar entre una y otra. Si no es una excepción previa, es de mérito. Esa es la clave. ¿Y cómo sé yo cuándo es una excepción previa? Artículo 100, si está en la lista es previa, si no está en la lista es de mérito. Tan simple como eso. Ah, no, pero yo lo quiero saber, profe, desde un punto de vista más de la razón jurídica. Si lo que ataca la pretensión es que el proceso no puede iniciar porque hay un problema, no está diciendo quién tiene la razón, no está diciendo si la ley lo dice o no lo dice, si sí lo puede pedir, si no, si se pagó, si no. Lo que dice es que el proceso no puede empezar porque tiene un problema de forma. Es una excepción previa. Pero si lo que yo estoy atacando son las razones jurídicas por las cuales se va a conceder la pretensión, si lo que yo voy a decir es que el otro no tiene la razón, que la ley no le da el derecho o que habiéndoselo dado ya no lo tiene, entonces es una excepción de mérito. La excepción de mérito se propone dentro del texto de la contestación. La excepción previa se propone en un escrito aparte. Las excepciones de mérito no son taxativas, pueden ser cualquiera que esté en la ley, en la jurisprudencia o en la doctrina. En cambio, las excepciones previas sí son taxativas, están radicadas en el artículo 100 del Código General del Proceso. ¿Quién tiene alguna duda? Todo muy claro, profe. Muy bien, entonces dejamos ahí y nos vemos en la próxima clase.